Internet. Buenas noches, ¿sí me escuchan todos? Internet. Entonces, Noches, ¿todos me escuchan bien? sí, señor. Listo. Entonces, la idea de hoy es que nos adentremos ya en un poco más de la parte de software ofimáticos, ¿sí? Que nos permitan a nosotros desarrollar un poco más de, ¿cómo se llama? Habilidades, ¿sí? Y que nos permita en un momento dado poder desarrollar cualquier tipo de informe, de facilidad para hacer algún tipo de trabajo o de organizar cierto tipo de información como tal. ¿Listo? Entonces la idea es que eh, podamos ir viendo ese tema y que el desarrollo, que digámoslo así, la producción final. Espérame un momentico. Espérame, yo les paso este por acá. Y somos 10 por ahora, listo. Entonces, la idea de hoy es esa, ¿sí? Tratar de ver un sistema o ver la parte de organización de la información y que nos permita a nosotros poder determinar o poder tomar la decisión, ¿sí? En un momento dado en que necesitemos cierto tipo de software o cierto tipo de sistema que nos permita a nosotros organizar la información que nos pase. ¿Listo? Entonces vemos, bueno, espérenme un momento, yo comparto pantalla, este y este. Listo. Me avisan si pueden ver la pantalla, por favor. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, señor. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, como tal, estamos revisando o viendo la parte ofimática, que si bien es cierto, hay muchas herramientas online, no deja de ser más poderoso en este momento, en la actualidad, una herramienta ofimática de forma instalada en el PC que una herramienta, un momento, yo voy admitiendo las personas que van llegando. Entonces, esa es la idea como tal, eh, que las herramientas ofimáticas que tenemos en la actualidad nos permiten a nosotros poder organizar dicha información o información de una forma mucho más sencilla. Si está bien, las herramientas online nos permiten agilizar mucho más el proceso y no tener que tener, valga la redundancia, instalado, ¿sí? Nuestra ofimática directamente en el equipo. Por lo general siempre es recomendable tener cualquier tipo de software ofimático instalado, ¿sí? Porque tiene muchas más herramientas, tiene mucha más facilidad y mucha más agilidad al momento de ir entregando o de ir organizando esa información. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas vamos a ir viendo
todo lo que tiene que ver con la parte de ofimática, pero ya instalada en el equipo. Entonces me dice que nos ayuda a agilizar, nos permite automatizar cierto tipo de procesos y nos mejora como tal la productividad y la competitividad en cuanto al manejo de la información que estemos manejando en ese momento, ¿sí? Y es primordial saber la forma, cómo organizarla y cómo hacer que se vea de una forma más, más ordenada, ¿sí? Y mucho más fácil de entender cierto tipo de información. Por ejemplo, cuando estamos haciendo un trabajo en cuando estamos haciendo un trabajo en Word, ¿sí? Vemos que siempre va a tener cierto tipo de estructura, ¿sí? Siempre va a tener una portada, una contraportada, un índice, un desarrollo, una introducción, ¿sí? Todo este tipo de estructura que se organiza siempre es para poder ver la información de una forma o para poder digerir la información de una forma de menor a mayor, de menor importancia a mayor importancia, o poder visualizar de una forma mucho más sencilla esta información que vamos a ir organizando o que estamos consumiendo en cualquier momento. ¿Listo? Entonces por eso la organización como tal nos permite hacer este tipo de cosas. Entonces vamos a ver como primera instancia de las herramientas ofimáticas, la que sería está aquí, que todavía hay gente que se está tratando de unir a la otra. Listo. Y nadie más por acá. Listo, entonces tengan en cuenta que se nos está permitiendo, ¿sí?, organizar la información de una forma mucho más sencilla. Entonces, en algunos software online nos permite tener muchas cosas y permite hacer otras tantas, pero no permite hacer la misma cantidad o no permite organizar de una forma mucho más fácil la información que queremos transmitir. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, en Google Drive, ¿sí?, en el documento, en los documentos de Google, nos permite hacer como tal los encabezados, ¿sí? No sé. Y estos encabezados nos muestran o nos permiten mostrar la información, no solamente en la primera hoja, sino también a medida que vamos pasando de hojas, ¿sí? Obviamente hay ciertas características que nos permite ir viendo estas herramientas o estas formas de ver nuestro trabajo de una forma más sencilla. Miren que yo simplemente coloqué en una parte mi nombre, ¿sí?, o un texto cualquiera. Entonces vamos a poner, por ejemplo, igual. Miren que yo tengo un texto cualquiera y se me replica tanto en la primera página como en la segunda página, ¿sí? Y lo mismo pasa si lo hago en el pie de página, que el pie de página por lo general siempre se utiliza para, no sé, marcar las páginas, para marcar el número de página en la cual vamos, ¿sí? Y la idea es que el día de hoy podamos llegar a desarrollar y podamos llegar a utilizar Word y vamos a ver si alcanzamos de pronto un poco más de la herramienta de Excel para poder hacer cierto tipo de cosas o cierto tipo de manejos de la información que nosotros tengamos. Entonces, tanto el encabezado como el pie de página nos permite a nosotros organizar o ver la información que necesariamente tiene que repetirse, ¿sí? Por ejemplo, la información de la empresa, el nombre o no sé, algo que siempre tiene que estar visible para darle notoriedad, ¿sí? Por decir algo, el autor del documento, ¿sí? O la empresa a la empresa a la cual
pertenece ese documento. Y en el pie de página, por lo general siempre se pone, como les había dicho, la página, ¿sí? Página 1. Si lo hago de esta forma, pues obviamente en todas las páginas o en todos los pies de página me va a aparecer página 1. Pero yo tengo también otra opción de utilizar encabezado y pie de página, que en la primera página sea diferente o que en las páginas pares e impares también sean diferentes, ¿sí? O que me ayude a marcar las páginas con el número de página que es. Por ejemplo, esperen un momento, yo admito aquí más gente. Listo. Entonces, esto nos permite organizar un poco mejor nuestro documento. ¿Listo? La idea es que terminemos haciendo algo similar a esto de acá. ¿Sí? Algo como la organización de texto y que podamos utilizar las herramientas de Word y que nos permita hacer un texto similar al que tenemos aquí en el documento que tenemos acá. ¿Listo? Obviamente va a ser producción de cada uno de ustedes y con información de cada uno de ustedes para que no tengan necesidad de copiar y pegar, sino que simplemente sea desarrollo o que sea información que cada uno tenga como tal. Entonces en este caso tenemos un encabezado, tenemos un texto, ¿sí? Cualquiera, tenemos una imagen, en este caso tenemos esta imagen, y tenemos, bueno, un pie de imagen como tal, y tenemos unas columnas que puede ser, o puede empezar a organizar o a dividir las columnas de 2 columnas, de 3 columnas, y puede incluso después de hacer las columnas seguir trabajando de una forma normal, insertando una imagen en el medio del texto sin que repercuta o sin que haga interrupción del texto como tal. Entonces miren que aquí por ejemplo tengo este poema, la memoria de su compañero. Bueno, es texto que continúa y me permite organizar dicho texto para poder ver la información de una forma mucho más sencilla. ¿Listo? Lo que realmente nosotros necesitamos o lo que realmente podríamos llegar a utilizar o a necesitar con Word para evitarnos el trabajo tedioso sería un índice como tal, ¿cierto? Siempre que tratamos de hacer un índice o una tabla de contenidos, siempre nos enredamos porque no sabemos en qué página está qué, dónde está tal título. Tenemos que ir por cada uno de los títulos que estamos poniendo en la tabla de contenido o en el índice y tenemos que ir haciéndolo manualmente, ¿sí? Pero pues Word nos permite agilizar ese proceso. Entonces voy a poner aquí un texto cualquiera, ¿sí? Que tenga una longitud de, no sé, 60 párrafos. 60 párrafos. Y acá voy a empezar a organizar todo lo que tiene que ver con mi texto, ¿sí? Entonces voy a decirle que este primer texto va a ser mi primer título. ¿Listo? Para poder nosotros crear nuestra tabla de contenidos, tenemos que seleccionar nuestro título con un estilo, valga la redundancia, de título, ¿sí? Para que nuestra tabla o nuestro índice o nuestra tabla de contenido nos permita después simplemente capturar esa información y que nos lo monte automáticamente. Entonces miren que nosotros podríamos hacer varios títulos. En este caso voy a hacer otro título acá y otro título, no sé, acá, ¿sí? Entonces este va a ser mi primer título y este va a ser 2 subtítulos de este mismo párrafo. ¿Listo? Voy a dejar solamente estos 3 para poder hacer la muestra de cómo se debería quedar o cómo debería de hacer este texto. ¿Listo? Entonces, si yo aumento aquí para que vean mejor, voy a seleccionar este primer texto, me voy a ir a la parte de inicio, ¿sí? Y me voy a ir a la parte de estilos. Miren que aquí en estilos tengo varias formas de organizar esos títulos y simplemente le voy a decir que este primer título va a ser título 1.
si bien nos queda con un color diferente, no es sino seleccionarlo y cambiarle el color del texto como tal. ¿Listo? Entonces miren que simplemente haciendo clic en la A mayúscula con una rayita o un color debajo, podemos hacer el cambio de color de cualquier texto como tal. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestro primer título. Ahora vamos a hacer nuestro primer subtítulo, que sería exactamente lo mismo. Seleccionamos el título y nos vamos a título 2. ¿Listo? Y ahí ya tenemos un segundo, digámoslo así, un primer subtítulo del primer título que tengo arriba. Es como si yo cogiera este texto y simplemente dijera que este texto de abajo es parte de todo este texto, y como si lo pusiera de esta manera. Como si lo pusiera de esta manera para señalar que este texto está dentro de este otro texto. ¿Sí? Es algo más o menos similar a esto. Entonces, vamos a dejar todos los títulos que creemos con un color negro, ¿sí? Pero nos van a seguir siendo títulos, porque miren que aquí se me resalta, miren que cuando me paro encima de uno se me resalta o es título 2 o es título 1. ¿Listo? Entonces en ese orden de ideas yo ya puedo, digamos, visualizar qué es lo que tengo a medida que voy avanzando por medio del documento. Miren que aquí no se me selecciona absolutamente nada y me dice que está totalmente normal. ¿Listo? Y cuando me paro en el otro título, pues me aparece que es título 2. Ahora, este de acá lo voy a colocar como un título 3. ¿Listo? ¿Por qué? Porque este título de acá va a ser un subtítulo de este de aquí. Es decir, este es subtítulo de este. Y este es un subtítulo de este. ¿Listo? Entonces ahí vamos haciendo como un escalamiento de la información y nos va a ir permitiendo ir organizando o detallando qué información es de qué cosa. ¿Sí? Aunque aquí se vean todos exactamente iguales, o que este es de, no sé, que este está a este lado y es un poco más grande, o de teta más, o de texto, o de tamaño de texto un poco más grande, yo simplemente podría poner todo exactamente igual, ¿sí? Con el mismo tamaño de texto para todos. Y no me afectarían absolutamente nada. ¿Listo? Miren que aquí me sigue teniendo, o sigue teniendo, la misma propiedad de título como tal. ¿Listo? Entonces miren que aquí tengo título 1, título 2 y tengo el título 3. Ahora, ¿cómo se vería esto en una tabla de contenido? Entonces, por ejemplo, borro esto. Entonces voy a insertar mi primer tabla de contenido con estos primeros títulos que yo tengo acá. ¿Cómo lo haría? Simplemente me voy a ir a... ¿dónde está? Ahí se me perdió. Referencias. Acá. Listo. Bueno, antes de poder hacer eso, recuerden que cada vez que yo voy a crear una sección diferente de mi documento, es decir, si voy a crear mi portada, va en una página. Si voy a crear mi introducción, va en una página aparte. ¿Sí? Y para eso necesito hacer un salto de línea o un salto de página para que no se me unan los dos textos como tal y evitar que eso me pueda desorganizar el texto que yo ya tengo organizado. Listo. Entonces, voy a crear mi primer tabla de título, pero lo voy a hacer, hagámoslo al final, para que no tengamos problemas. A ver, ¿qué más hay aquí?
para que no tengamos problemas al momento de organizar el texto. Entonces miren que aquí tengo este final de texto y voy a insertar un salto de página. ¿Listo? Este salto de página lo que me va a permitir es que cada vez que yo escriba texto acá donde estoy, no se me una con la tabla de contenido y no se me desorganice el contenido como tal que tengo. ¿Listo? Entonces miren que aquí estoy en insertar, salto de página y automáticamente voy a dejar un texto aquí cualquiera. ¿Listo? Y miren que cuando yo inserto más texto, voy a agregar un poco más de texto, agregar 5 párrafos más, ¿sí? Miren que cuando agrego 5 párrafos más, él me brinca a la otra página y se supone que aquí abajo debería estar lo que acabo de escribir, ¿sí? Pero como tengo un salto de página, miren que me queda en la página siguiente. Entonces eso me ayuda a ir organizando mi documento y a ir, digámoslo, entre comillas, cuadrando mi documento a medida que lo voy desarrollando. ¿Listo? ¿Qué más hay? Acá. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a ir a crear la tabla de contenido, ¿sí?, que tenemos en esta parte. Entonces, nos vamos a ir a referencias, nos vamos a ir a tabla de contenido. Listo. Y miren que aquí me salen dos opciones, pues dos opciones automáticas. Una, espérenme un momento, yo está un poco oscuro. Una es la primera forma, que es de forma automática, que él automáticamente me captura los títulos que yo tenga. O la otra, que es la misma configuración, solo que me hace ciertos cambios dependiendo de los textos que tenga. Pues son cambios mínimos, pero pues ya cada quien escoge el que realmente desee organizar como tal. ¿Listo? Esta tabla manual pues ya sería para hacerla de forma, valga la redundancia, manual, ¿sí? Y ir agregando cada uno de los títulos a medida que los va colocando. Yo creo que la mejor forma, o la forma más sencilla, sin tener que enredarnos, es utilizando la tabla automática. Yo voy a utilizar, por ejemplo, la tabla 2, ¿sí? Y miren que automáticamente tengo el video proporciona, que es el que está en la página 1, los temas y estilos que está en la página 1 y el video proporciona que está en la página 1. Estos títulos son los mismos que ya había utilizado o los mismos que ya tengo acá en esta parte. ¿Qué pasa si yo aquí le agrego más texto? Le voy a agregar un poco más de texto, no sé, unos 12 párrafos más, ¿sí? Miren que ya no debe estar en la página 1, pero cuando yo hago eso, en la tabla de contenido no se me actualiza automáticamente. Yo borro todo esto que me sobra. No me actualiza automáticamente. ¿Qué tengo que hacer? Irme a la tabla de contenido, darle clic y darle en actualizar tabla. Y él automáticamente me va a actualizar toda la tabla o actualizar solo los números de la página. Entonces le voy a dar en actualizar toda la tabla, aceptar, y miren que aquí la última ya me quedó en la página 3, ¿sí? Y aquí yo ya puedo ir organizando dependiendo. Por ejemplo, aquí voy a poner esto como un título 1, ¿sí? Obviamente le voy a poner en negro y le voy a poner que sea tamaño 12 como los otros. No se me ha actualizado porque yo tengo que hacer la actualización de la tabla. Actualizo y miren que automáticamente me actualizó y me dijo el número de página en el cual está ese título. ¿Listo? Entonces, de esta manera sencilla o de esta forma, digámoslo, automática, entre comillas, porque nos toca ir actualizando la tabla cada vez que metamos un dato, nos permite a nosotros ir creando nuestra propia tabla de contenido, nuestro propio índice de nuestro documento, sin la necesidad de estar mirando en qué página está tal título, en qué página está tal y tal cosa, en qué página está tal imagen, ¿sí? Y eso nos permite a nosotros agilizar o
eh, hacer las cosas de una forma mucho más rápida y nos permite poder, digámoslo, cuadrar todo el tema de la organización o de la estructura que va a tener nuestro documento. ¿Listo? Entonces miren que por ejemplo aquí yo tengo un título, un subtítulo y un subtítulo del primer subtítulo. Ahora, ¿qué podría hacer yo? Podría venir aquí y decirle que en este va a ser un título 2, ¿sí? Que va a ser negro y que va a ser de tamaño 12. Lo mismo. Miren que automáticamente se me debe actualizar tabla. Y aquí ya me quedó como este como primer subtítulo y este como segundo, perdón. Y este como segundo subtítulo. Y miren que está en la página 4. ¿Listo? Y miren que está en la página 4 como tal el segundo subtítulo. ¿Sí? Y ahí ya podemos ir organizando todo como tal. Ahora, ¿cómo organizamos en este caso que sea un texto y que al lado tengamos una imagen cualquiera que nosotros queramos representar u organizar? Entonces vamos a irnos a buscar una imagen cualquiera. Imágenes. No sé, seleccionemos cualquier cosa. Por ejemplo, esta. Quito lento el internet, no me quiere dejar. Toma. A ver si tengo alguna imagen por aquí que pueda utilizar. Descargas. A ver que esto está como un poquito pegado. Listo. Ahora sí, vamos a la imagen. Aquí vamos a decirle guardar imagen como. Vamos a decir que me la guarde en. Sí, aquí puede ser. Guardar. Listo. Entonces vamos a seleccionar la parte o el lugar donde vamos a insertar dicha imagen. Por ejemplo, yo voy a insertar esa imagen en esta parte de aquí. Entonces me voy a insertar, me voy a imágenes y me voy a en este dispositivo. ¿Listo? Y voy a buscar la imagen que acabé de descargar, que está en equipo. Está aquí, Sena 2024, trimestre 2, formación virtual y acá. ¿Listo? Esta es la imagen que acabamos de descargar. Le damos en insertar y miren que la imagen ya nos quedó, digámoslo así, abierta en un tamaño que podamos visualizar y que simplemente sino redimensionar al tamaño que nosotros queramos. Pero lo que nosotros queremos es que nos quede de esta manera. ¿Cómo lo hacemos? Entonces miren que aquí al lado se nos abren unas opciones que nos permite hacer cierto tipo de cosas con la imagen como tal. Entonces vamos a hacerla, digamos, cuadrado. ¿Listo? Ahora, ¿cómo puedo visualizar esa imagen en cuadrado? Pues entonces voy a irla organizando. Voy a ir a ver si me deja.
Bueno, esta es la forma como está esta imagen de aquí. Esta imagen de aquí está de esta manera. Está que empieza un texto y continúa el texto normalmente. Entonces simplemente está la imagen ahí, digámoslo, se mete dentro del texto y me permite visualizar ese texto al lado y lado, ¿sí? Sin tener ningún tipo de interrupción. Ahora, ¿cómo generamos o cómo logramos hacer cierto tipo de efectos como lo que tiene en este momento esta, como una especie de círculo, o bueno, ese tipo de efectos? Entonces nos vamos a formato de imagen y miren que aquí tenemos ciertos efectos. Por ejemplo, miren que tengo este efecto, tengo varios efectos que puedo utilizar, ¿sí? En este caso sería este. Ya pueden escoger el que quieran. O podemos tener efectos artísticos que son cierto tipo de formas de darle a la imagen cierta, digámoslo, relevancia o cierto efecto que nosotros pretendemos dar dependiendo del texto que tengamos. Entonces, por ejemplo, podemos decir que la imagen siguiente tiene, no sé, un texto o tiene cierto efecto que nos permite visualizar cierto tipo de cosas, ¿sí? Y la imagen nos va a representar el texto. Cuando, cuando generamos un texto y lo acompañamos con una imagen, siempre debe de estar acorde a lo que dice el texto. Entonces, si estamos hablando de, qué sé yo, de pasteles, de naranjas, de cualquier cosa, la imagen debe ser acorde a ese texto que nosotros tenemos, ¿sí? No es poner una imagen por ponerla porque nos pareció bonita, sino que debe tener una relación o un contexto con el texto que nosotros estamos desarrollando. ¿Listo? Perdón. Listo. Entonces, aquí ya tenemos la forma de cómo insertar y de cómo ir modificando la imagen o organizando esta imagen para poder verla con el texto a un lado o poder verla con cierto tipo de efectos como tal. ¿Listo? Algo que no nos permite hacer un procesador de texto en línea es que podamos realizar cierto tipo de, digámoslo así, de organizaciones de la imagen que nos permitan hacer este tipo de cosas, ¿sí? Entonces miren que en Word, en el que está instalado directamente en el equipo, nos permite hacer todo este tipo de efectos sin necesidad de, como dirían, o como se diría, sin morir en el intento. ¿Listo? Entonces, de esta manera podemos ir organizando e ir cuadrando. Miren que en este momento yo ya puedo coger la imagen dependiendo de qué, de la posición que yo quiera darle. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la voy a correr hacia acá. Y para ajustar el texto, pues ya lo podemos hacer de diferentes formas. El cuadrado es que a medida que yo voy pasando, no me va a permitir, digamos, lo que el texto continúe, ¿sí? Entonces miren que, por ejemplo, aquí el texto empieza, por ejemplo, portada, encabezado y la no sé qué. Y aquí sigue con puedes agregar tal cosa. ¿Qué está haciendo este texto acá? Está cogiendo todo este primer texto del lado izquierdo y después continúa con el texto del lado derecho. Entonces, si lo corremos hacia abajo, miren que me aparece precisamente, por ejemplo, puedes agregar ta, 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 ta. ¿Listo? Perdón. Bueno, si queremos, por ejemplo, dejar la imagen, no sé, como fondo, ¿sí? O podemos utilizarla como una especie de logo, ¿sí? Un logo de una empresa o lo que sea. Simplemente lo único que tendríamos que hacer es o enviarla atrás o poner el texto o ajustar el texto detrás del texto, valga la redundancia. Que dependiendo del logo que utilicemos, vamos a buscar un logo cualquiera. Vamos a utilizar, por ejemplo, este, que sea un documento de Amazon oficial y que ustedes lo tienen que
organizar o que lo tienen, dependiendo de la empresa, ¿sí? Por lo general siempre hacen o siempre ponen el fondo o ponen en el fondo un logo de la empresa para poder identificar que ese documento pertenece o se ha realizado en dicha empresa. Entonces vamos a guardar la imagen. Esto me deja guardar imagen como. Le voy a poner Amazon, tal cosa, listo, lo que tenga ahí. Les voy a quitar esta imagen y voy a insertar la nueva imagen de este dispositivo. Todos los archivos y me lo guardo como web. Bueno, tengan presente eso, cuando descarguen una imagen siempre miren qué tipo o qué formato es, porque en algunas ocasiones no les permite guardar. Entonces miren que aquí me está diciendo que lo va a guardar como un archivo WebP y ustedes simplemente lo van a guardar como cualquier archivo. Algunas imágenes permiten hacer esto, otras generalmente no les deja hacer este tipo de cambios, o cuando la van a abrir no abre porque es cierto tipo de archivo. ¿Listo? Entonces podemos decir que esta es JPG, la guardamos y miremos que aquí se supone que nos debería aparecer ya la segunda imagen JPG y vamos a ver si nos la deja abrir. Listo, miren que aquí nos la dejó abrir como tal. Ahora, algunas empresas detrás del texto, vamos a redimensionarlo un poquito. Entonces miren que la imagen nos queda detrás del texto, pero al ser negra y la letra negra, pues obviamente se nos va a perder la letra, ¿sí? Y miren que si la ponemos de otro color, pues realmente está aquí, delante del texto como tal. ¿Listo? Y le podemos hacer pues los mismos efectos que tenía de la otra forma. Quitémosle primero el detrás del texto, entonces pongámosle delante del texto. Y aquí ya nos va a permitir hacer cierto tipo de efectos como este que tenemos aquí, que nos permitía organizar la imagen como nosotros queríamos ponerla. Listo. Eso en cuanto a la parte de imágenes y a la parte de organización de las imágenes, que ya vimos también la parte de los efectos que puede tener esa imagen. Listo. Cualquier efecto que le quieran colocar. Por ejemplo aquí, bueno, esta no me deja porque tiene un reborde, entonces no me permite hacer este tipo de efecto. Depende mucho también como de la imagen. Esta sí, ahora sí ya me dejó. Listo. Y miren por ejemplo aquí, que pues no se me nota mucho, pero se supone que ya está con el en forma circular. Listo. Listo, ya organizamos la parte de la imagen. Ahora, ¿cómo podríamos hacer que tengamos primero dos columnas, luego que tengamos tres columnas? Luego que tengamos tres columnas y luego que simplemente sigamos el texto normalmente. Entonces vamos a realizar, bueno, realicémoslo por aquí, por este lado. Entonces vamos a coger este texto y vamos a convertirlo en dos imágenes o en dos columnas, perdón. Entonces aquí lo vamos a decir dos columnas. ¿Sí? Y esto vamos a organizarlo y vamos a decirle que nos vamos a ir a insertar a disposición, ¿sí? Y nos vamos a ir a la parte de columnas como tal. Y seleccionamos simplemente dos columnas. Y miren que automáticamente, cuando yo selecciono un texto solamente para poder hacer columnas, él solamente me va a hacer las columnas de ese texto que yo seleccioné. ¿Listo? ¿Cuál es la otra cosa? Que ese texto que yo seleccioné me va a poder aumentar dependiendo pues de lo que yo organice o de lo que yo haga, ¿sí? Y me va a generar
igual rand. Bueno, vamos a hacerlo así de esta forma. Vamos a copiar este texto y vamos a pegarlo aquí. Entonces miren que todo el texto se me va organizando y me va quedando, digámoslo, conforme al tamaño del texto que yo vaya a ir agregando a esas dos columnas, ¿sí? Si yo lo hiciera en esta parte, esta es la otra parte, esta serían las tres columnas. Yo lo podría hacer de otra manera. Entonces voy a seleccionar el texto. ¿Dónde está acá? Voy a seleccionar este texto desde aquí hasta acá y voy a decirle que no me haga las tres columnas como tal, ni dos, ni lo que sea. Yo le quiero dar un poco más, digámoslo, de diseño a las columnas que yo voy a crear. Entonces me voy a ir a más columnas, me voy a ir a la cantidad de columnas, pueden ser 2, 3, 4, 5, las que quieran, ¿sí? Creo que es hasta 12, ¿sí? Hasta 12 columnas es un máximo que podrían llegar a realizar. ¿Listo? Entonces vamos a dejarlo en 3 y vamos a decirle que me separe cada una de las columnas con una línea entre medio. Entonces simplemente le vamos a dar clic a esta parte de aquí, a esta línea entre columnas y miren que me genera aquí en la vista previa, me genera con líneas y sin líneas. ¿Listo? Y también le puedo dar el ancho de cada una de las columnas o de, bueno, sí, el ancho de las columnas de cada columna va a ser exactamente igual, o incluso podría hacerle, quitarle las columnas de igual ancho y a cada una irle organizando de qué tamaño quiero que sea. Entonces esta quiero que sea más pequeña y esta que sea muchísimo más pequeña. Entonces miren que aquí en la vista previa yo puedo ir visualizando cómo va a ir quedando cada una de esas columnas como tal. Listo. Y acá en esta parte de aplicar a, entonces yo puedo decirle texto seleccionado o puedo decirle todo el documento o puedo decirle las secciones que simplemente seleccioné. O en caso de simplemente pararme acá y darle texto en columnas, más columnas, miren que aquí se me cambia las opciones que voy a tener. O sea, si lo selecciono, me salen unas opciones. Pero si no selecciono, me va a seleccionar o me va a abrir otras opciones diferentes, que es esta sección de aquí en adelante o todo el documento. Entonces miren que de aquí en adelante es lo que está hacia arriba, me lo va a dejar exactamente igual a como lo tenía, pero de aquí hacia abajo, es decir, de aquí en adelante, me va a hacer toda la información o todo lo que tenga de forma de 3 columnas, ¿sí? O de 2, o de lo que yo haya seleccionado acá. Entonces vamos a seleccionar una parte. Espérenme un momento. Admitir. Entonces vamos a seleccionar un texto, que sería este de aquí. Vámonos hasta acá. Un texto cualquiera. Vamos a decirle que me lo haga de 3 columnas, que las 3 columnas sean diferentes. Entonces esta va a ser de 5 por, no sé, por 2 puede ser. 5 por 2. Este va a ser de, qué sé yo, de 4, ¿sí? Y este primero va a ser de 6. Y voy a tener una línea entre medio de esas columnas. Listo, y solamente el texto seleccionado. Entonces le voy a dar a aceptar. Y miren que me genera las columnas de diferentes tamaños dependiendo de las opciones que yo le vaya dando a cada uno de ellos. Ahora, podemos utilizar Word simplemente para documentos o podemos utilizarlo para ahorrarnos tiempo a la hora de poder generar cierto tipo de cosas repetitivas, ¿sí? Entonces miren acá, voy a generar un nuevo documento y voy a crear una carta cualquiera. Bueno, voy a hacer una carta aquí directamente con lo que ya tenga.
de plantillas, a ver si me muestra alguna. Voy a buscar una. Busquemos una aquí, una carta. Carta de renuncia puede ser. Todo. Y vamos a ver un modelo cualquiera, carta de renuncia. Miren que tiene cierta forma o cierto... copiarla. Busquemos uno que sí me deje. Si no, simplemente la creamos y ya, no hay problema. Carta de renuncia, a ver si aquí me deja. Ver acá. Entonces aquí tenemos un formato básico de una carta de renuncia. Listo. Entonces copiamos, nos vamos al Word y simplemente la pegamos. Listo. Miren que yo aquí tengo una carta de renuncia básica, ¿sí? Donde tiene cierta cantidad de datos que yo necesito para poder entregarla, ¿sí? Entonces tenemos la firma, tenemos el nombre, tenemos... no va. El nombre del trabajador, el nombre completo del trabajador, el número del documento. Va. Ahora, si queremos generar en vez de una carta de renuncia, una carta de felicitación o una carta de bienvenida o una carta de... siempre que se hacen ese tipo de documentos, siempre se organizan uno por uno o se personalizan, por decirlo así. ¿Listo? Para yo poder personalizar eso, necesito tener o necesito poder hacer o utilizar, mejor digámoslo así, una función o un menú que me permite hacer este tipo de cosas, ¿sí? Que en este caso sería correspondencia, ¿sí? En correspondencia yo puedo hacer este tipo de cosas dependiendo de qué, de la cantidad de usuarios o de la cantidad de personas que yo tenga en mi lista de contactos, ¿sí? Si no tengo una lista de contactos, simplemente voy creando una lista de contactos a medida que yo vaya, no sé, incrementando la base de datos o el personal, o si lo estoy haciendo por primera vez de una empresa grande, pues me toca hacerlo solo una vez, pero ya con esa sola vez ya lo puedo replicar cuantas veces quiera, dependiendo de la carta que yo esté haciendo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, voy a tener, o bueno, voy a ir aquí a correspondencia, voy a ir a seleccionar destinatarios y voy a ir a escribir una nueva lista. ¿Listo? Este es el paso a paso de cómo van a crear la lista de contactos. Y ya vamos a ver el paso a paso de cómo utilizar esa lista de contactos dentro de esta carta que nosotros ya tenemos. ¿Listo? Entonces, vamos a organizar una nueva lista de contactos. Entonces miren que aquí yo tengo, selecciono destinatarios, escribo una nueva lista, ¿sí? Y miren que me sale una nueva ventana. Acá es donde yo voy a agregar la cantidad de contactos que yo quiera, pero también yo puedo agregar en esta parte los campos que yo quiero tener de cada uno de esos contactos. ¿Listo? Entonces miren que yo aquí tengo, por defecto tengo el tratamiento, tengo el nombre, el apellido, el nombre de la empresa, nombre de la organización pues como tal, o de la empresa, ¿sí? Y tengo otros campos más, que puede ser un punto de partida o una base que yo puedo llegar a utilizar, pero si yo lo que quiero es personalizar tanto la lista de contactos como la cantidad de campos que voy a tener, me voy a ir a esta parte donde dice personalizar columnas. Listo. Y aquí en personalizar columnas me permite a mí ver todos los campos que tengo, en este momento son estos, es decir, cada uno de estos es una columna que yo tengo acá. Y es una columna que yo voy a ir llenando para poder tener una lista bien hecha. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar solamente los datos básicos para poder mostrar cómo llenar una carta o cómo poder hacer una carta masiva para varias gente diferente. Entonces podemos hacer una carta para
felicitaciones, una carta para cumpleaños, perdón, una lista de contactos para felicitaciones, una lista de contactos para cumpleaños, una lista de contactos para despidos, una lista de contactos, bueno, dependiendo de lo que necesitemos. ¿Listo? Y los campos van a ir variando dependiendo de lo que vayamos a ir organizando. Entonces, miren que aquí yo tengo varios campos que no voy a necesitar o que no voy a utilizar como tal. Entonces, el nombre de la organización va a ir, el nombre y los apellidos de la persona, la ciudad, pongámosle aquí en vez de estado y en vez de código postal vamos a ponerle, vamos a agregar, no sé, el departamento. ¿Sí? Ahora, en departamento, lo que yo voy a hacer es agregar el departamento del cual es esa persona, no el departamento como tal, Caldas, Quindío, Risaralda, Cundinamarca, no. El departamento sería dónde trabaja esa persona, si trabaja en almacén, si trabaja en, no sé, en contabilidad, si trabaja en, bueno, me entienden como la idea como tal. ¿Listo? ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Vamos a poner, no sé, el teléfono privado, en vez de teléfono privado vamos a cambiarle el nombre a celular, ¿sí? O el contacto del celular como tal. Y estos otros simplemente lo vamos a dejar sin estos datos. Listo. Entonces miren que aquí ya tenemos nombre, apellidos, nombre de la organización, ciudad, departamento, celular y dirección de correo. Si yo en este momento le digo cancelar, tengo que volver a hacer todo el proceso porque no me ha quedado nada guardado. Listo. En este momento todo lo que hay aquí está en RAM y no me ha hecho un guardado de la lista de contactos. Para yo poder hacer ese guardado tengo que primero agregar datos, así sea un solo nombre o una sola persona, un solo contacto, y darle en aceptar y guardar ese documento o guardar esa lista de contactos, ¿sí? Y la segunda es que tengo que tener en cuenta que por lo menos uno de esos tiene que estar dentro de la lista porque si no tampoco me va a grabar la lista de contactos. Listo, entonces voy a poner aquí Juanito Pérez. Juanito Pérez. Voy a decirle que el nombre de la organización va a ser, no sé, Movistar. Que la ciudad va a ser Bucaramanga. Que el departamento va a ser Contabilidad. ¿Sí? Que el celular va a ser 320-156-9865. Y que la dirección va a ser, no sé, calle 23, número 6229, por decir algo. Listo. Ya tengo mi primer usuario, ¿sí? O mi primer persona dentro de mi lista de contactos. Y si yo le doy enter, miren que automáticamente ¿qué me hace? Me guarda o me dice que guarde la lista de contactos como tal. Listo. Entonces eso automáticamente me saca. O no me permite agregar más. Hasta ahora. O hasta este momento. ¿Qué tendría que hacer? Guardar esta lista. Voy a guardarla aquí. Voy a ir a guardarla en esta parte. Y le voy a poner contactos. Ya el nombre que le quieran colocar. Listo. Contactos. Le voy a decir guardar. Y miren que la extensión o el tipo, antes de guardarla, es lista de direcciones de Microsoft Office.mdb. Es decir, esta lista de contactos es un documento aparte del documento de Word. ¿Listo? Entonces, si ustedes quieren trasladar esa misma lista de contactos junto con el documento que acabaron de hacer, deben pasar los dos documentos exactamente, digámoslo, que pueda yo buscar o poder hacer el enlace entre los contactos que tengo y el documento de Word que acabé de hacer. Porque si no me va a generar un error y me va a generar conflictos y no me va a permitir hacer este tipo de cosas. Listo. Entonces voy a guardar los contactos acá. Voy a decir guardar. Listo.
Como yo quiero agregar más contactos y me equivoqué y le di enter, ¿qué tengo que hacer? Me voy otra vez a seleccionar destinatarios, pero ya no escribo una nueva lista, ya uso una lista existente, que es la que acabé de crear. Y miren que aquí, bueno, aquí no está. Que aquí en donde lo guardé, en esta parte de acá, está mi lista de contactos que acabé de guardar. ¿Listo? Te lo voy a decir abrir. Abrir. A ver. Editar. ¿Dónde está? Envío, 2004. Listo. Entonces, al seleccionarla o al darle a abrir, me debe de permitir a mí poder editar los contactos que yo tengo. Ya la seleccioné, pero no me aparece absolutamente nada. ¿Qué tengo que hacer? Irme aquí a la parte de arriba donde dice editar lista de destinatarios, ¿sí? Y miren que aquí me aparece lo único que yo había puesto, que era Juanito Pérez, Movistar, Bucaramanga, Listo, la información que había agregado. ¿Cómo puedo hacer para modificar o meter más contactos dentro de esa lista de contactos? Entonces me voy aquí donde dice origen de datos y selecciono la lista que acabé de hacer y luego le doy en edición. Y aquí ya me permite hacer la edición. Si yo vuelvo y le doy enter acá, él no me va a hacer absolutamente nada. ¿Qué tengo que hacer? Darle a nueva entrada, ¿sí? Y ahí sí ya me empieza a generar o a crear campos para que yo pueda agregar los datos como tal. Listo. ¿Quién más se conectó? Listo. Nadie más. Entonces aquí voy a meterle, por ejemplo, a, no sé, Carmen Salazar, por decir alguna cosa. Que la compañía de ella va a ser Tigo, que va a estar en Cali y que va a ser del departamento de Carlos Obeymar, gracias, muy amable. Mantenimiento. Listo. Y vamos a agregarle un número cualquiera y vamos a decirle que este va a estar en la carrera 34, número 2345. Listo. Ahora, ya tengo otro dato, ya tengo otro contacto. Vamos a agregar otro cualquiera. Luis Antonio Murillo. Cuéntame. Aló. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Me levantaron la mano, pero no alcancé a... Se va a reunir. Bueno, como se me cerró la reunión como tal, ya saben que el video, ¿sí? Va a quedar montado otra vez en YouTube, ¿sí? Y les voy a terminar de explicar para que puedan ver y no tengan ningún tipo de inconveniente a la hora de revisar todo. ¿Listo? Incluir sonido, pantalla. Listo. Entonces, para los que vayan ingresando, voy a
para los que vayan ingresando, voy a dejar el documento, voy a dejar el video subido en YouTube como tal, como siempre, ¿sí? Por si en algún momento pues no pueden volver a ingresar, debido a que era una sesión de Meet gratuita, ¿sí? Que todavía no me han solucionado el inconveniente aquel. Por eso puse dos enlaces, ¿listo? Uno por si me pasaba algo similar y no recordaba el tiempo máximo de duración de una sesión gratuita, pues tenía el segundo enlace. Listo. Bueno, espérame un momento. Entonces apenas vayan agregándose, pues voy a irlos creando. ¿Me ven la pantalla que está en este momento? ¿Y me escuchan bien o no? Sí, lo escuchamos bien. Listo, perfecto. Pues yo sí. Y la pantalla también la estoy viendo. Listo. Entonces vamos a terminar, por si de pronto vuelve y me pasa algo más con el Teams, ¿sí? Por favor, si alguno de los dos me puede colaborar, o que se vengan para esta reunión, o que miren el video después con todo el resto de documentación o de la clase, pues como tal que estamos viendo. Listo. Entonces, tenemos a los documentos, tenemos a los datos o los contactos en este momento, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar estos dos contactos para simplemente probar y poder hacer la práctica pues que tenemos que hacer. ¿Listo? Entonces vamos a aceptar, actualizamos la lista, sí, ya la lista me quedó actualizada, aceptamos. Ahora, ¿cómo utilizamos esos campos que tenemos dentro de esa lista de contactos? Ya la estamos utilizando porque ya usamos la lista existente, ya modificamos los contactos y ya tenemos varios contactos creados. Ahora, ¿cómo utilizamos esos campos? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a decirle que la empresa, ¿sí? Vamos a sacar la empresa de cada uno de ellos y vamos a decirle que insertar campo combinado y le vamos a decir, espérenme, permitir. Más está por aquí. Listo, nada más. Y vamos a decirle a insertar campo combinado y le vamos a decir nombre de la organización. Listo. Miren que me aparece como con dos mayor que y dos menor que al lado de el nombre del campo que nosotros le dimos. Si nosotros le damos a vista previa, miren que me aparece es Movistar, que es lo del primer contacto que teníamos acá. ¿Sí lo ven? Movistar. Y si acá en esta parte le damos clic al siguiente, es decir, al número 2, miren que aquí me aparece Tigo, es decir, al segundo contacto que tengo acá o a la empresa del segundo contacto que tengo acá. Podríamos decirle aquí o agregarle un campo adicional que sería el nombre y el apellido, ¿sí? Quitémosle la vista previa y miren que me aparece nombre y apellido, cada uno de los campos que vamos a ir utilizando de la lista de contactos que tenemos ya creada. ¿Listo? Entonces, dentro de todo este documento, dentro de toda la carta, la felicitación, la renuncia o el cumpleaños o lo que sea, vamos a poder ir organizando o vamos a poder ir más bien mirando, ¿sí? Cada una de estas o vamos a ir a poder utilizar cada uno de estos campos que ya creamos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, no sé, voy a ponerle aquí otro campo que sea ciudad. O bueno, no, pongámoslo aquí en ciudad, en vez de ponerlo ahí, en ciudad. Y vamos a decirle ciudad y fecha. Bueno, no, esto ya podría ser el departamento, ¿sí? Como por ir cambiando e ir variando los datos de esta carta. Entonces mire que si vamos a vista previa, nos aparece mantenimiento, Carmen Salazar, la empresa Tigo y de Cali.
¿sí? Ahí estamos utilizando los campos de cada una de esa lista de contactos. Y si nos devolvemos, miren que nos cambia Juanito Pérez, nombre a Movistar, a Bucaramanga, y ya me va utilizando los campos que yo ya le he ido dando. ¿Cuál es la idea? Que hagamos una carta de una carta de felicitaciones, ¿sí? Una carta de memorando, y una carta de despido. Listo, vamos a hacer 3 cartas diferentes, es decir, 3 archivos diferentes de Word. Vamos a hacer 3 listas de contacto diferentes para cada una de esas listas, para cada una de esas cartas, ¿sí? Entonces serían, en una carta, una lista de contacto. En otra carta, otra lista de contacto. Ver la sala de espera, admitir todos, listo. Otra lista de contacto. Y en la carta de despido también otra lista de contacto. Listo. En cada una de estas cartas, o a cada una de estas cartas, mejor dicho, vamos a crearle una lista de contacto diferente. De mínimo 6 personas. ¿Sí? Pueden ser personas que conozcan, pueden ser nombres inventados, lo que quieran. ¿Con qué campos? Con los campos necesarios para realizar dicha carta. ¿Listo? Entonces, si en la carta de felicitaciones dice el nombre de la persona, cuál es el motivo, no sé, la ciudad, la fecha, la hora, todos esos campos son los que vamos a utilizar en el listado de contactos. Para un memorando, exactamente igual, porque cuál es la razón, o bueno, todos estos campos vamos a irlos organizando, dependiendo de el tipo de carta y dependiendo de el listado de contactos que tengamos en cada una de esas cartas. ¿Listo? Como acá van a salir 6 documentos y solamente vamos a poder subir un solo, a ver si, perdón, voy a correr esto. Listo. Y aquí bueno, se me cerró. En la evidencia solamente vamos a poder subir un solo archivo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Estos 6 documentos o estos 6 archivos que vamos a tener, tanto la lista de contacto como el archivo de Word para poder utilizar esa lista de contacto, vamos a comprimirlos en un archivo tipo zip, tipo RAR, el que sea, y lo subimos. ¿Qué otro documento tenemos que subir? El que acabamos de hacer acá, ¿sí? De utilización de la parte de la tabla de contenido o índice a un documento cualquiera, ¿sí? Que tenga imágenes con su formato, con su debido formato, y que además tenga en una parte, en cualquier parte del documento, 2 columnas y en otra parte del documento 3 columnas. ¿Listo? ¿Qué datos o qué vamos a organizar en esta parte? ¿O qué información vamos a poner en este texto como tal? Pues para que no sea tan complicado y les quede mucho más sencillo, vamos a hablar de sus hobbies, de lo que les gusta hacer, de lo que hacen en el tiempo libre, de, no sé, de cómo se ven de aquí a 5 años, ¿sí? O sea, todo tiene que ver con qué, con cada uno de ustedes. Entonces, cada uno va a plasmar un texto donde les permita a ustedes eh, poder ir agregando la información relevante y organizándola de forma
que se entienda si es en 3 columnas, si es en 2 columnas, si es en texto normal, que tenga subtítulos, que tenga títulos, que tenga un título, subtítulo de otro, ¿sí? Y que además tenga la tabla de contenido. Entonces, ese sería el otro archivo. O sea que en total el envío sería un envío de un solo documento, pero que va a estar comprimido. Y dentro de ese archivo comprimido van a ir 7 documentos. 4 Words y 3 listas de contacto. ¿Listo? A ver. De pronto hay alguien más por aquí para unirse. No. Listo. Entonces, dudas, preguntas, inquietudes. Instructor, buenas noches. Buenas noches. Me parece, a manera de sugerencia, no sé si es posible Sí. que pudiéramos escoger un texto cualquiera, ¿no? Que no tuviéramos que redactar porque realmente pues eso quita bastante tiempo sentarse a redactar, ¿no? Entonces, si fuera posible, poder escoger cualquier texto y organizarlo de acuerdo a los criterios que usted acaba de mencionar. Sí puede ser cualquier texto, pero que no sea un texto que sea ajeno a ustedes. Es decir, si usted va a poner un texto de, no sé, mecánica cuántica, pues que por lo menos me pueda hablar o que yo le pregunte sobre el texto que acabo de poner. ¿Listo? O que sea de, no sé, de lo que realmente le interesa a usted. Entonces a usted le interesa, qué sé yo, navegar por el río Nilo cuando sea mayor y lo que sea. Entonces, que tenga coherencia con lo que a usted le gusta o los hobbies que tiene, o si le va a hablar de fútbol, por decir algo, ¿sí? O si va a poner un texto de copiar y pegar de, no sé, de la selección o del equipo de fútbol que le gusta, de Real Madrid o del Barcelona, de lo que sea, que tenga, o sea, que sea su afición o que sea su hobby, ¿sí? Que tenga dominio del tema como tal, o sea, no coger un texto cualquiera de cualquier parte y pegarlo, listo. Entonces, de esa forma, sí se los podría aceptar de esta manera. ¿Les parece? ¿O lo hacemos de otra forma? Sí, Listo. por mi parte está bien. Listo, perfecto. O hacen la reacción, ya como lo quieran hacer. No hay problema. ¿Alguna otra duda, pregunta? Profe, buenas noches, qué pena, es que a mí se me desconectó el internet y la verdad no supe qué otra información usted estaba brindando sobre la actividad que nos toca realizar. Listo, como les dije, si de pronto en algún momento se cortó por el tema del Meet o de internet o de lo que sea, el documento, bueno, el video va a quedar montado directamente en el YouTube, ¿sí? Pero les explico rápidamente. Hay que hacer 3 documentos de Word, ¿sí? Una carta de felicitación, una carta de memorando y una carta de despido, ¿sí? Pueden buscar el formatico en internet o como lo quieran organizar. Cada una de esas cartas tiene que tener una lista de contacto de como mínimo 6 personas diferentes para cada una de las listas. ¿Listo? Esas o esos 6 documentos, porque acuérdense que cuando yo creo una lista de contacto, estoy creando un archivo totalmente nuevo. Déjenme, yo miro por aquí. ¿Dónde está? Miren, cuando yo creo un archivo de contacto, yo creo un archivo totalmente nuevo que es el que se me va a asociar al documento que estoy creando. Entonces, cuando guardo el documento, debo guardar también, o bueno, tengo que tener guardada la lista de contactos que va con ese documento y adjuntarlo a lo que les dije acá, a un solo archivo con los 7 documentos. ¿Cuáles son los 7 documentos? Los 3 documentos de Word, las 3 listas de contacto y el documento de Word que les acabé de mencionar con las características que ya hicimos, la tabla de contenido,
¿sí? Que, pues que obviamente se me genere automáticamente y que me permita ir actualizando dependiendo de qué, de lo que yo vaya creando, de lo que yo vaya colocando en mi texto. Que tenga imágenes, ¿sí? Con su respectiva, no sé, si le quiere poner efectos, si le quiere poner que sea cuadrado, que le deje un espacio, lo que sea. ¿Listo? Y que ese mismo documento tenga en una parte tres columnas y en otra parte tenga también otras, otras dos columnas, ¿sí? Como lo que hicimos acá que esta tiene tres columnas y esta tiene dos columnas. Es decir, hacer exactamente lo mismo que ya vimos, cómo se hace cada cosa. Me dieron la sugerencia de que en vez de redactarlo, podían hacerlo de cualquier texto, pero que ese texto sea de un tema que ustedes manejen, que conozcan, que les guste y que tengan dominio del tema. Entonces, si van a hablar de, qué sé yo, de fútbol, o si van a hablar del equipo que les gusta, de Real Madrid, de Barcelona, de lo que sea, pues que tengan conocimiento de, no sé, de la historia, de los mejores jugadores, de esto, de lo otro, ¿sí? ¿Para qué? Para que sea realmente algo que ustedes están haciendo propiamente o que se están apropiando de ese mismo documento para poder hacerlo. ¿Listo? Esa sería como la información de lo que habría que hacer. De lo que habría que hacer. ¿Sí quedó claro? Listo, profe, gracias. ¿Listo? Sí, señor. Eso es. ¿Listo? Y lo subimos. ¿A dónde está? Espérenme, yo vuelvo a ingreso. Oferta. Vamos. Listo. ¿Qué otra duda o pregunta para ya detener la grabación y ya poder empezar a subirla para pasarles el link? Profe, hola, ¿cómo Hola, está? hola, buenas tardes. Profe, pues mi duda no es con este trabajo, sino con el que hay que entregar hoy. Porque resulta que yo estaba creando la carpeta en el Drive, ¿cierto? Sí. Pero me dice que, o sea, no me deja crear el Word por falta de almacenamiento. Entonces ya le he borrado correos, videos, fotos y nada. Entonces vi que por ahí intentando subir, pero un Word que lo subiera desde el computador, sí lo dejó subir. Así sí se podría también. Sí, sí, claro, no hay problema. O sea, Bueno. simplemente tú te metes a la carpeta, no sé, acá. ¿Dónde está la carpeta de ustedes aquí? ¿Listo? Puedes hacer dos cosas. Crea la carpeta, ¿sí? En este caso sería, no sé, por ejemplo esta. Si no te deja crear el documento porque tienes muchos documentos dentro de tu Drive, entonces tú simplemente te vienes a la carpeta donde tienes el documento. No tengo documentos aquí de Word. Bueno, pongamos cualquier documento. Podrías coger el documento y simplemente llevarlo a la carpeta, ¿sí? Y subirlo. Y ahí te podría permitir hacer eso. Listo, profe, dale, pues. Listo. Gracias. Bueno, con Y gusto. profe, otra cosita. Ahí mismo iría lo del mapa mental, ¿cierto? Sí, sí, sí. Acuérdense de subirlo aquí y a Sahuna, a la parte de la evidencia. Listo, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta? Para que quede dentro del video y ya podamos ¿Hasta cuándo hay empezar. tiempo de subir esta evidencia? Esta evidencia, ya te digo, estoy tratando de ingresar aquí y no he podido. Me deja entrar. Espera un momentico que aquí están los tiempos. Creo que es no hasta el que sigue, sino hasta el siguiente lunes, si no estoy mal. Pero déjame yo corroboro. Bueno, mientras tanto, ¿qué otra duda, qué otra pregunta? Pues vamos corroborando acá.
¿Todo quedó claro? No hay dudas, no hay Todos preguntas. esos Word que vamos a hacer Sí, iría en una sola evidencia. sí, pero acuérdense que tiene que estar, todos los documentos deben de estar comprimidos, o sea, solamente van a subir un solo documento, comprimido con los documentos dentro de ese archivo. Ah, listo, profe. Listo. Gracias. Ahora, si de pronto tienen alguna duda en cuanto a cómo se comprime o cómo se hace un documento zip o RAR, deben primero saber que tienen que tener instalado el .rar o el software para Profe, comprimir esto. Listo, señor. Dígame. no, qué pena. Déjeme, ¿puede mostrar el documento que tenía abierto ahorita, el de Word? Que me gustaría ¿Este? preguntarle algo ¿Este ahí, o este? ahí abajito. O sea, lo que uno le va a enviar primero son los 3 documentos que se van a realizar, perdón, las 3 listas de contacto son los que se van Sí, a enviar. Esos son 3. Listo. Y espérame los un 4 documentos Word son las 3 cartas esas, o sea, las 3 hojas de Word que se va a enviar, son Sí, las 3 cartas y el texto dividido en las 2 y 3 columnas, ¿cierto? exacto. Entonces sería carta de felicitación, carta de memorando, carta de despido, el texto como tal y la lista de contacto de cada una de las cartas. Ahí están los 7 documentos. Ahora sí, sí. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, entonces si de pronto no tienen el software para poder comprimir, pueden ir a Google, ¿sí? Y buscar, no sé si es WinZip o WinRAR, cualquiera de los dos. O, o si en determinado caso, si de pronto no les permite instalar ninguno de esos, el ISARC también es un muy buen compresor, ¿sí? Les permite a ustedes hacer cualquier tipo de compresión, sea en tipo RAR o en tipo zip. ¿Listo? Luego, ¿qué es lo único que tienen que hacer? Seleccionar todos los archivos que van a tener en una misma carpeta, clic derecho y le dan a comprimir. Automáticamente les debe aparecer el logo del WinRAR, del WinZip, del 7zip, del ISARC, ¿sí? Y les va a permitir añadir al archivo, añadir a formación virtual. Si lo hacen de aquí, directamente les coge todos los archivos y los mete en un solo comprimido. O si lo hacen aquí, tienen que ir metiendo uno por uno. ¿Listo? Entonces ya ustedes miran cómo lo organizan y les queda al final un solo documento. Entonces, por ejemplo, voy a añadir al archivo. Miren que aquí me aparece el nombre, le puedo cambiar el nombre, lo puedo dejar como RAR o como zip y simplemente le voy a dar a aceptar y él automáticamente me comprime y miren que aquí me aparece el documentico. Ese documentico con todos los documentos dentro es el que me van a subir. Entonces, miren que cuando yo lo abro me aparecen los documentos que están comprimidos adentro. Listo. Otra duda, otra pregunta. Instructor, ese documento, perdón, el comprimido se sube en Sayuna o toca subirlo en la carpeta que creamos en el drive, que creó en el drive. No, no, en Sayuna. Ahí hay una evidencia que se llama, es que no recuerdo cómo es que se llama esa evidencia. Creo que es evidencia AA2, creo que es, si no estoy mal. Yo reviso. No me está cargando bien. A ver, me lo deja abrir acá. Oh. A ver que me deje ingresar. O sea, debajo de la evidencia anterior hay otra evidencia que es la de... Ay, ¿cómo se llama?
práctica en ofimática o algo así, no recuerdo bien el nombre, espérame. Si podemos ingresar, ya les muestro cuál es. Bueno, muchas gracias. Listo. ¿Qué otra duda o pregunta? Me cargue esto. Y les puedo mandar de pronto este por aquí. Espérenme un momento. Les voy a dejar este documento, si de pronto les queda fácil, en la carpeta que hicimos la vez pasada, ¿sí? Para que vean más o menos cómo es el formato o para que no se pierdan, mejor dicho. ¿Listo? Que sería como la forma, como deberían de entregarlo, además de que de la tabla de contenidos. ¿Listo? Ahí les queda el documento examen de Word. ¿Listo? Y este documento simplemente muestra cómo lo podrían hacer, cómo lo podrían segmentar, organizar, ¿sí? Miren que aquí tiene 2 columnas, 3 columnas, y aquí al final podrían organizar la tabla de contenido. Y por fin abrió esto para mostrarles. Sería este, mira. Taller, utilización de las herramientas de ofimática. Realizar un taller práctico con las herramientas de ofimática. Este es. ¿Listo? Aquí en esta parte es donde suben la evidencia. ¿Sí? Como en este momento está oculto, pues ustedes no la están viendo todavía. Entonces, traten. Bueno, esperen, yo miro si les puedo pasar el nombre para cuando la habilite la. Para cuando la habiliten, o sea, sino que la copien. Se los puedo mandar por aquí, si me deja. Profe Ricardo, ¿y cuándo se habilita esa evidencia? ¿Cuándo usted la habilita? No, yo trato de habilitarla entre hoy, hablo con la instructora, o mañana, ¿listo? Para tenerla ya habilitada de una vez. En el transcurso de esta misma semana ya queda habilitada. No hay problema. Taller, utilización de herramientas de ofimática, realizar un taller práctico, es esta. Actividad de aprendizaje GA1, AA2. ¿Listo? Aquí es donde deben de subir esa evidencia, ese archivito de zip, de RAR o de 7zip, ya como lo quieran comprimir. ¿Listo? A ver si de pronto aquí me deja verificarla. Si me lo dejan modificar, de una vez la habilito. ¿Listo? Si no, pues en el transcurso de esta semana le pido a la gestora que me colabore con eso. ¿Alguna duda? ¿Otra pregunta? Instructor, buenas noches. Buenas noches. Una preguntita de la actividad anterior. Se nos ha dicho que había que subirla al Sayuna, pero entonces no
no la deja subir, no encontramos, o bueno, yo no encuentro dónde se puede subir. ¿Quién está? Se supone que Creo aquí que no debe... deja, porque pues solamente dice que está permitido un solo intento. A mí tampoco me dejó. Por eso, digamos, la colgué al Drive, solamente el mapa conceptual. Entonces el intento 1 de 1 permitidos. Ya. Acá un momentico. Si la puedo modificar y de una vez la organizamos. Bueno, yo lo organizo y les dejo. ¿Cuántos archivos tienen que subir? 2, ¿cierto? Son dos. Son dos. ¿Cómo se llama? 2 mapas conceptuales, ¿cierto? Está muy lento el internet. Ahorita lo organizo. Listo, y les dejo para que puedan subir ese documento. Si de pronto... ¿Cómo? ¿Cómo? Insulter, usted dice que 2 mapas conceptuales, pero será para los que de pronto no han subido la evidencia, porque por ejemplo yo ya subí el primero que usted indicó, Sí. solamente tendría que subir otro. Sí, exacto. Pero pues deben de quedar 2 ahí, como tal. ¿Listo? O sea, a eso me refiero, que deben de quedar dos mapas conceptuales. Ahorita trato de organizarlo porque está un poquito lento el internet y no me permite, me queda cargando. Entonces, dudas, más preguntas, o detengo ya la grabación para poder empezar a subirla y que puedan empezar a trabajar en lo que tenemos que hacer. Sí, no, No, profe. listo. Entonces Todo queda claro. voy a detener la grabación ya en este momento.